¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Sabéis dónde estoy? En Fira de Barcelona. Estamos en la Fira del eShow, que es la feria número 1 de marketing digital. ¿Y sabéis quién ha puesto un stand? Sí, nosotros. Hemos puesto un stand que es un plató de podcast y hemos venido a demostrar que hacer un podcast, no de calidad, por cierto, no, es complicado. Y hablando de podcast, ¿por qué no preguntamos a esta gente de marketing qué opina de los podcasts? Vamos a ello. En estas ferias dan charlas de marketing. ¿Consumís podcast a diario y dónde los consumís? A diario no, pero sí que de vez en cuando sí. Sí, claro que sí. Sí. No mucho, pero tengo compañeros que me han mandado algunos episodios de podcast para yo escucharlo porque dicen que me viene bien. Consumo podcast en el gimnasio. Sí, consumo bastante contenido de podcast. Lo consumo. ¿Dónde? En Spotify. Yo cuando consumo lo hago a través de YouTube, la verdad. Depende, pero normalmente lo voy a escuchar en Spotify. Spotify, siempre. Spotify. Mayoritariamente YouTube. Spotify. Del 1 al 10, ¿qué tan importante creéis que es la calidad del audio en un podcast o en un video podcast? 10. Bueno, 100. Te puedo decir 8. Un 8. 8, sí, porque si no se escucha bien y no se entiende bien el tema de que está hablando. No retiene. No. No retiene audiencia, sino... Te diría 10. Ay, maravilloso, sí, es súper importante. Creo que es la esencia, ¿no?, de un podcast también, el hablar, el Un 15. comentar. Un 15, totalmente. Siendo el recurso que consumes, entiendo que es un 10. Hombre, yo que grabo podcast creo que es un 10 porque hay muchas veces que falla el audio en alguno de los tertulianos y sí que se nota de cara luego a los comentarios que se recibe, pues no se ha escuchado demasiado bien. Luego sí que tienes que mejorar el audio y si el audio ya de por sí no se escucha bien, pues se escuchará aún peor. Entonces creo que es muy importante. Es súper importante. O sea, es que no me imagino escuchar un podcast con un audio de mala calidad, o sea, imposible. ¿Qué creéis que puede aportar un podcast a una empresa? Pues depende del tipo de podcast, pero mucho. O sea, a lo mejor ahora que está cogiendo tanto valor y tal esto de los podcasts, podría usarse para darse a conocer más, para entretener a un público, para dar Incluir información. a los trabajadores también. Creo que la empresa puede utilizar los podcasts para descubrir, si lo escuchas, los empleados los escuchas, para hacer crecimiento de la formación personal y curiosidad por algunos temas, que algunas veces no lo sabemos. Y haciendo un podcast, la empresa puede informar todo el mundo de la oportunidad que tienes la gente a trabajar con esta empresa, la ventaja que tiene para aprovechar de la experiencia que toda la empresa en el mundo tiene. Pues yo creo que puede aportar mucho porque hoy en día creo que es el formato que mejor se consume porque la gente va muy deprisa, entonces también el formato audio creo que ya está pasado de moda, entre comillas, en el sentido que el podcast se consume fácil cuando estás haciendo el trabajo, ya sea que estás en moto, que estás en metro, que estés como estés, es el formato más fácil de digerir porque la gente ya no lee. Es muy perezosa hoy en día la gente, con lo cual el podcast yo creo que es el formato ganador. A una empresa, nada, pues hablar sobre los servicios, beneficios, ventajas de la empresa. Creo que es importantísimo también tenerlo como una herramienta, ¿no?, para difundir lo que hace una empresa. Creo que es súper importante, la verdad, ¿sí? A una empresa, yo creo que puede aportar una cierta visibilidad de si es hacia cliente, de cómo hacéis las cosas, si es hacia posibles candidatos, de cómo es la relación interna entre los diferentes componentes de la empresa, departamentos, etcétera, etcétera. Hombre, sobre todo una especie de imagen de marca, también bastante personalidad y pues ya de por sí capta leads. A una empresa, pues hay empresas que tienen su sector para podcast. Por ejemplo, Nude Project es una empresa de ropa, pero tienen su sector de podcast que se especializa en hacer entrevistas, etcétera. Entonces, es content marketing, es crear contenido de valor para la empresa. Y si tuvieses que hacer un podcast, ¿sobre qué tema te gustaría hacerlo? Para mí, digital. Digital, ¿no? Estoy drogada de digital. Sobre la IA.
Música. Música, perfecto, 100%. me gusta. Yo creo que experiencias de ventas. Creo que pasamos por muchas cosas que pueden enseñar mucho y sistemas y cómo abordar ciertas situaciones. Creo que es algo bastante útil que a lo mejor la gente me escucharía. Si tuviera que hacer uno mío propio, yo creo que sería los típicos que hay hoy en día de un par de influencers hablando sin más de la vida y de temas polémicos. Sería hablando de anécdotas mías personales. ¿Ah, sí? Sí, de la vida en general. Tuviera un artículo se nos han llevado el hablando de micrófono, stands, entonces así que estamos si me yendo quieres a hablar un recuperarlo. poco y hago una foto. Perdoneu, el micrófono. No me lo creo. Sácalo tú. No me lo creo. Si te estábamos Ay, escuchando, digo, ¿dónde estás? Perdona. Mira que están grabando. Perdoneu, eh? No pateixis. Adeu, merci. Ostras, tú, quina vergonya. Exitazo, ¿eh? Exitazo. Estamos hasta la bandera. No cabe nadie más.